a dar paso a Esther Sorribes López. Esther es médica de familia en un centro de salud de Barcelona que es referente en violencia de género. También es miembro del grupo de trabajo de la CANFIC, que es la Asociación Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria sobre Violencia de Género. Esther ha estudiado el máster en Sexología Sanitaria con perspectiva de género y hoy nos va a presentar su TFM titulado Normalización de la violencia sexual en el ámbito de la Perfecto. pareja. Pues sí, soy Esther y mi máster es sobre la violencia sexual en pareja. He escogido este tema porque en el ámbito académico hay pocos estudios que se centren en la violencia sexual únicamente en pareja. También porque es una problemática con una alta tasa de mujeres que se encuentran en esta situación, que son víctimas de violencia sexual por parte de sus parejas y que aún así está totalmente invisibilizada, ya como digo, tanto a nivel de los estudios más académicos también como a nivel social. Mi objetivo principal al hacer este TFM era analizar la distinta percepción de haber sufrido violencia sexual en pareja antes y después de verse expuestas a situaciones concretas de violencia sexual. Y objetivos secundarios que también me propuse eran demostrar que una gran mayoría de mujeres sufren violencia sexual en pareja, analizar qué variables sociodemográficas tienen mayor o menor riesgo de sufrir violencia sexual siempre en pareja y analizar qué situaciones concretas de violencia sexual son las más frecuentes. Bueno, para hacer el TFM elaboré un estudio que os presentaré a continuación, pero primeramente quiero dar 4 pinceladas sobre un poco el marco teórico en el que está basado todo el TFM. Prim Ay, aquí. Primeramente, hablar un poco de definiciones y los datos epidemiológicos. Como ya decía, en muchos estudios lo que está recogido en violencia sexual no hay una diferencia entre la relación que se tiene con el agresor y pueden englobar tanto parejas esporádicas o personas desconocidas. Y en los que sí que se incluyen únicamente de pareja, la mayoría de definiciones incluyen solo las de agresiones sexuales, aunque se han propuesto hacer taxonomías claras para poder reflejar bien la problemática, sigue siendo un problema infrarreflejado a nivel de los estudios académicos. Y aparte de esto, en la sociedad patriarcal en la que vivimos, se considera que es violencia sexual únicamente cuando no hay un consentimiento explícito, es decir, cuando hay una resistencia activa. Eso quiere decir que si la mujer no grita, no llora, no se defiende activamente, se considera que está dando su consentimiento y que por lo tanto hay una relación sexual consensuada y libre de violencia sexual. Perdón, que pasa el gato. Entonces, por estos motivos es muy difícil recoger cuáles son los datos, las prevalencias reales de esta problemática. Entonces, lo más objetivo que he podido encontrar se refleja en la macroencuesta que lanza el Ministerio de Igualdad cada 4 años, la última es en el 2019. En ella se recogía que casi 3 millones de mujeres y niñas de más de 16 años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida y de estas casi 2 millones es por parte, perdón, de su pareja o de su expareja. Y solo un 20% de estas mujeres que viven violencia sexual por parte de su pareja o expareja denuncia a su agresor sexual. Eh, También voy a hablar en femenino para referirme a las víctimas y en masculino para referirme a los agresores porque el 84% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y el 96% de los agresores son hombres. Entonces se ve que es una cuestión de género esta problemática. Y estos datos ponen un poco en entredicho el imaginario que tenemos sobre el agresor sexual, que muchas veces nos imaginamos un hombre desconocido que te asalta por la calle y te viola, cuando se ve que la vasta mayoría son gente cercana a la víctima. El por qué hay tanto auge de violencia sexual, pues poco a poco se ha ido normalizando en la sociedad que vivimos. Hay varios factores que normalizan esta violencia sexual.
Uno de ellos es la pornografía, que cada vez está más presente en la educación sexual, sobre todo de los jóvenes, que en la pornografía mainstream, en los vídeos más visualizados, se ven a mujeres que están ya directamente sin consentir la relación sexual y están sometidas al placer sexual del hombre. Esto hace que no solo normaliza unas prácticas sexuales donde claramente se ve violencia, sino que además al masturbarse con estos vídeos erotiza también la violencia sexual. Luego, la socialización de género, el proceso por el cual todos aprendemos a vivir en sociedad y tenemos, nos educan a ser hombres o ser mujeres, también influye en cómo vivimos nuestra sexualidad. Al final las mujeres nos educan, sobre todo en empatía y en los cuidados. Esto hace que el placer sexual lo obtengamos dando placer y que nuestro papel al final lo relieguen a satisfacer el deseo sexual de nuestras parejas. Y en cambio a los hombres se les enseña más en la individualidad, no tanto en la empatía, y se crea la imagen del hombre como que es más sexual biológicamente, que para ellos el sexo es una necesidad y que es más difícil frenar este impulso sexual. Y debido al auge del feminismo de los últimos años, está creciendo un movimiento reaccionario antifeminista y totalmente misógino, que es la manosfera, donde hay una serie de hombres que argumentan que la sociedad no es patriarcal, sino que es ginocentrista, en que las mujeres tenemos acceso al sexo cuando queramos y que hay hombres de menor categoría que no pueden acceder al sexo y como que para ellos es una necesidad, se les defiende y se legitima poder acceder a los cuerpos de las mujeres, sea de la manera que sea, para obtener su placer sexual. Y lo que para mí es más importante de cara a las conclusiones del trabajo es diferenciar bien lo que es el consentimiento y lo que es el deseo. Entonces, según la RAE, al final el deseo conlleva una voluntad activa. El deseo es aspirar aspirar a disfrutar algo, anhelar a que acontezca algo, sentir apetencia sexual, pero el consentimiento es permitir, es otorgar, es soportar, es tolerar. ¿Y qué pasa? Que a las mujeres se nos enseña el consentimiento y a los hombres se les enseña en el deseo. Y al final lo que hace el enseñar en el consentimiento es reforzar la idea que la mujer es el sujeto pasivo que otorga, se obliga y tolera la voluntad de su pareja sexual, que es quien desea tener esta relación sexual. Y ahora ya entrando en el estudio, la hipótesis que marqué al empezar el estudio es que había diferencias significativas en la percepción de haber vivido violencia sexual tras exponer una serie de situaciones consideradas como violencia sexual en pareja. Siempre en el estudio hago hincapié que esto se habla únicamente de pareja y exparejas. Entonces, el estudio es un estudio observacional descriptivo mediante un cuestionario anónimo que se lanzó a través de aplicaciones de mensajería instantánea. La muestra son mujeres, tanto si han vivido violencia sexual como si no, y los datos se analizan con el SPSS. El cuestionario estaba dividido en 4 apartados. El primer apartado eran sobre los datos sociodemográficos de las mujeres que contestaban. Incluía edad, nacionalidad, entorno de residencia, identidad de género y orientación sexual. El segundo apartado era una pregunta inicial sobre si creían haber vivido violencia sexual en pareja o expareja. El tercer apartado, hay una batería de 29 preguntas con 29 posibles situaciones de violencia sexual, preguntando si las han vivido o no. Siempre al inicio de cada apartado vuelvo a repetir que es solo en pareja, y al principio del cuestionario defino lo que se considera una pareja o una expareja para tener el mismo marco de referencia. Y en el cuarto apartado, una vez ya contestadas toda la batería de preguntas, vuelvo a preguntar si se ha vivido, si consideran que han vivido violencia sexual después de relacionarlo con las propias experiencias que han contestado antes. Los resultados, bueno, contestaron al cuestionario 609 mujeres entre 17 y 78 años, la media era de 37 años y la moda era de 30. La gran mayoría de mujeres eran españolas, eran mujeres cis y heterosexuales y que residían en entorno urbano. Para mí la gran limitación del estudio ha sido
la muestra, que aparte de la edad, que sí que había más variabilidad, pero es una muestra muy, muy homogénea. Analizando, bueno, si han vivido violencia sexual o no al inicio y al final del cuestionario, vemos que hay diferencias claras. Al principio del cuestionario hay un 32% de mujeres que consideran que han vivido violencia sexual por sus parejas o exparejas, mientras que al final del cuestionario es casi un 60% de las mujeres las que creen haber vivido violencia sexual. Esto se corresponde a prácticamente un tercio de las mujeres que contestan en el cuestionario cambian su respuesta respecto al inicio del cuestionario. Las situaciones de violencia sexual que más frecuentemente se han contestado de manera afirmativa han sido: ¿alguna vez te has sentido presionada para mantener relaciones sexuales? ¿Alguna vez has tenido que hacer algún tipo de práctica sexual con la que no estabas cómoda porque la otra persona quería? ¿Alguna vez te han presionado para que hubiese penetración sin utilizar preservativo u otro método barrera? ¿Alguna vez no has sabido cómo expresar que querías parar la relación sexual por miedo a cómo pudiese reaccionar la otra persona? ¿Y alguna vez se han enfadado, te han gritado o menospreciado por expresar que no querías mantener relaciones sexuales? Ahora voy a analizar cada una de las variables sociodemográficas con la percepción de haber vivido violencia sexual o no. La primera gráfica es al inicio la pregunta si han vivido violencia sexual al inicio del cuestionario, y la segunda es al final del cuestionario. Cada una de las barras son las diferentes variables. Aquí en el caso de la edad, pues los rangos de edad, y en el eje de las X, si no han vivido violencia sexual, si no saben si la han vivido o si sí la han vivido. En el caso de la edad, vemos que hay diferencias estadísticamente significativas tanto al principio como al final del cuestionario. Al principio vemos que el 100% de las mujeres de menos de 20 años consideran que han vivido violencia sexual, y que conforme va aumentando la edad de las participantes, hay menos percepción de haber vivido violencia sexual. Y al final del cuestionario, las mujeres menores de 40 años son las que están en más riesgo de vivir violencia sexual. El por qué es así debería confirmarse mediante otros estudios, mediante entrevistas, para poder comprobar posibles teorías. Podría ser que si las mujeres jóvenes están en más riesgo, sea perdón, si las mujeres jóvenes están en más riesgo, sea por el aumento de la pornografía, por cómo los jóvenes están más influenciados en la pornografía y cómo la normalización de la pornografía hace que se normalice la violencia sexual, o las mujeres más mayores que han recibido una educación distinta en la que no se las educaba en su deseo sexual, sino que simplemente estaban ahí para satisfacer el deseo sexual de sus parejas. También esto hace que tengan menos percepción de estar viviendo violencia sexual. En cuanto a la nacionalidad, no se han visto diferencias estadísticamente significativas respecto a si son mujeres españolas, europeas o de fuera de Europa. Sí que la proporción cambia al final del cuestionario y hay más mujeres que afirman haber vivido violencia sexual respecto al inicio, pero no hay diferencias en la proporción. Con el área de residencia pasa exactamente lo mismo, no hay diferencias estadísticamente significativas. Con la identidad del género es curioso que hay diferencias estadísticamente significativas al inicio del cuestionario, pero no al final. Al inicio del cuestionario, las mujeres trans y las personas no binarias contestan en más proporción que han vivido violencia sexual, y al final del cuestionario las mujeres trans siguen estando disparadas porque el 100% contestan que sí han vivido violencia sexual, aunque tengo que decir que solo 2 mujeres trans contestaron al cuestionario. El resto de proporciones ya se homogeniza un poco más. Esto también faltaría hacer otros estudios para ver el motivo de esto, para ver si, por ejemplo, la deconstrucción del género que tienen las mujeres trans y las personas no binarias también conlleva a deconstruir los roles de género y las violencias que están asociadas al género. En cuanto a la orientación sexual, también se han visto diferencias estadísticamente significativas. Las mujeres bisexuales y las que se identifican con otras orientaciones sexuales
están en mayor riesgo de vivir violencia sexual. Me habría faltado aquí nombrar a las personas asexuales para ver si las que se identifican como otras son realmente las mujeres asexuales que al tener menor o un nulo deseo sexual están más presionadas para tener relaciones sexuales y por eso tienen un aumento de violencia sexual. Y las mujeres bisexuales, sí, también, como he estado diciendo en las diapositivas previas, serían necesarios otros estudios para ver si, por ejemplo, la pornografía también, que hace que las mujeres bisexuales y las vea como un objeto sexual, que siempre están dispuestas a todo y a satisfacer a sus parejas sexuales, también influye en el hecho de estar viviendo más violencia sexual. Ahora, analizando las situaciones concretas de violencia sexual, de las 29 situaciones que propuse en el cuestionario, el rango de preguntas de respuestas afirmativas, afirmativos solo sí, las que me contestaban no lo sé, no lo contaba como afirmativo, obviamente. Entonces, el rango está entre 0 y 23 respuestas afirmativas. La media está en 6 respuestas afirmativas por mujer. Y destacar que un 15% de las mujeres no contesta de manera afirmativa en ninguna de las situaciones planteadas. Aún así, no hay ninguna de las situaciones que se planteen que tengan un 100% de respuestas negativas. Siempre hay alguna que como mínimo marca un no lo sé y en todas menos en una hay alguna mujer que marca que sí la ha vivido. Vemos que cuando las mujeres marcan de 1 a 5 respuestas afirmativas, el 75% al inicio del cuestionario no consideran que haya vivido violencia sexual. Al final del cuestionario la proporción cambia, pero sigue siendo más de un 50% las mujeres que entre 1 y 5 situaciones que hayan vivido no consideran que sean víctimas de violencia sexual. Y a partir de las 6 respuestas afirmativas, ya la proporción ya cambia, hay más mujeres que consideran que han vivido violencia sexual y va aumentando de manera progresiva conforme van aumentando el número de respuestas afirmativas. Las preguntas que con mayor proporción se han respondido de manera afirmativa, pero al inicio del cuestionario habían contestado que no habían vivido violencia sexual, es decir, las que se puede entender como que no consideran sean situaciones de violencia sexual, son alguna vez que has sentido presionada para mantener relaciones sexuales, alguna vez tu pareja o expareja ha ofrecido que tú tuvieras relaciones sexuales con una tercera persona a cambio de algo, alguna vez has tenido que hacer algún tipo de práctica sexual con la que no estabas cómoda porque la otra persona quería, alguna vez te han presionado para que hubiese penetración sin utilizar preservativo u otro método barrera y alguna vez se han negado a usar preservativo u otro método barrera a la hora de que hubiese penetración. Bueno, ahora pasamos a la discusión y ya finalmente las conclusiones. Y hay parte de la discusión que ya lo hemos estado comentando durante los resultados. Bueno, primeramente decir que se confirma la hipótesis que marqué al principio y es que tras confrontar situaciones específicas de violencia sexual, las mujeres reconocen en mayor proporción haber sufrido violencia sexual al final del cuestionario respecto al inicio. Entonces, para mí lo más importante es remarcar que el límite de la violencia sexual lo debe marcar el deseo y la voluntad, no el consentimiento. Para mí eso es tan importante porque al final las situaciones que no se han identificado como violencia sexual en el cuestionario son las que están más centradas en el deseo y no en el consentimiento. Y es importante remarcar que el consentimiento se puede obtener por innumerables vías, se puede obtener por chantaje, por intimidación, por presión y no implica que haya una voluntad activa ni un deseo. Y una mujer puede consentir con su pareja por múltiples motivos, por evitar una discusión, porque la relación sea, bueno, que no haya conflictos en la relación, porque cree que le debe sexo a su pareja. Y al final que si la mujer consiente sin deseo, la responsabilidad de exponerse a violencia sexual no debe recaer sobre ella, debe recaer sobre la pareja sexual que está insistiendo hasta conseguir un consentimiento vacío y sobre la sociedad patriarcal que hace creer a las mujeres que debemos sexo a nuestras parejas y también hace creer también a los hombres, a los potenciales agresores, que como no está habiendo
una negación explícita de la mujer, ahí no está pasando nada malo y esto no tiene consecuencias negativas. Es decir, que hay muchos hombres que, por cómo se les han educado, no son conscientes de poder ser agresores sexuales, agresores o abusadores. Y esto también, bueno, al final, cuando se enseña a las mujeres, lo que decíamos antes, cuando se enseña a las mujeres en el consentimiento, se las enseña a que son parte del sujeto pasivo que tolera la situación que plantea su pareja sexual, pero no son la parte activa de esta relación sexual. Y todo esto para mí es muy importante porque al final repito un poco siempre lo mismo, pero es que para mí es lo que más importancia ha tenido al final del estudio, es que las formas de violencia más frecuentes que se ha visto reflejadas en el cuestionario son las que se basan en la manipulación y en la presión para obtener un consentimiento vacío sin deseo. Y a la vez, este tipo de prácticas son las que, si las mujeres las sufren, tienen menos probabilidades de identificarse como víctimas de violencia sexual. Y al final, mientras no se reconozca a las mujeres como sujetos del deseo y no como objetos, seguirá existiendo la violencia sexual en pareja. Y ya para acabar, remarcar que la violencia sexual es un problema presente en la vida de muchas mujeres que están en situación de pareja y que muchas reconocen haber experimentado situaciones que se consideran violencia sexual, aunque no identifican el problema bajo el término de violencia sexual de manera inicial. Y como se ha visto en el estudio, que al inicio del cuestionario, al final del cuestionario, había resultados tan dispares en la forma de ser conscientes de vivir violencia sexual, al principio del 30% versus el 60% del final. Esto nos hace ver que es imposible conocer los datos concretos del número de víctimas de violencia sexual en pareja, porque las mujeres pueden infravalorar su riesgo y no considerarse supervivientes, también por el estigma que acarrea ser superviviente de violencia sexual. Y al final, bueno, son necesarios más estudios con muestras más heterogéneas para también determinar si las variables sociodemográficas realmente tienen que ver con el riesgo de sufrir violencia sexual, porque, como ya decía, la muestra era muy homogénea como para que las dos personas trans sean representativas de toda la comunidad. Y también son necesarios también otros estudios que comparen la violencia sexual en pareja con la violencia sexual con desconocidos y con parejas sexuales esporádicas para ver si hay diferencias en la normalización según el tipo de vínculo que se tenga con el agresor. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.